Muy bien, vamos a comenzar entonces con este curso que llamamos Enseñanzas del Yoga para el Equilibrio Emocional. Siempre comenzamos las clases recitando un mantra con el cual saludamos a los maestros de yoga para poner en contexto la enseñanza, también para saber que lo que vamos a compartir hoy viene de una tradición de enseñanza, así de muchas personas que dedicaron su vida a transmitir este conocimiento, y es una forma también de agradecerles a ellos el recitar este mantra. Vamos a cerrar unos segundos los ojos, extendemos la columna, podemos juntar nuestras manos delante del pecho en Anjali Mudra, un gesto de gratitud. Inspiramos. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bajamos las manos, abrimos los ojos. Luego de haber saludado a los maestros de yoga, entonces vamos a comenzar con esta primera clase, ¿sí? En donde vamos a, en la primera parte, hablar un poco de qué es el yoga, ¿sí? Cuáles son las enseñanzas del yoga que podemos tomar para el equilibrio emocional. Vamos a hablar un poco de las emociones, ¿sí? A nivel general de qué entendemos por equilibrio emocional. Y luego ya vamos a ir al primer valor que vamos a ver, ¿sí? Que se llama la amable aceptación de aquello que no podemos cambiar. Kshantihi, se llama en sánscrito este valor. Y vamos a ver cómo, desde la tradición de enseñanza del yoga, el equilibrio emocional o la madurez emocional es una consecuencia de la mirada que tenemos sobre la vida, ¿sí? No es una técnica o una herramienta que usamos para equilibrar una emoción en particular, sino es una mirada que nos hace crecer, que nos hace madurar emocionalmente, para que podamos lograr, ¿sí? O para que la consecuencia de esa visión sea la madurez emocional. Entonces, el yoga podemos entenderlo como una tradición de enseñanza oral que transmite una visión, ¿sí? Podríamos decir una filosofía, un estilo de vida, una forma de ver y vivir la vida que nos ayuda a estar en armonía con nosotros mismos, las demás personas y el mundo. Entonces vemos que ese es el objetivo central del yoga, lograr esa triple armonía, que no es una armonía solo individual, aislado en mi habitación o en práctica de meditación, sino que esa armonía puede estar también presente cuando me relaciono con las demás personas y desenvuelvo los roles, y también que pueda estar en armonía con el mundo, es decir, con los hechos, con las experiencias que cada uno de nosotros tenemos que vivir día a día. Entonces, si hablamos de la armonía con nosotros mismos, el yoga ofrece ciertas herramientas que nos ayudan a estar en armonía con nuestro cuerpo. Una de ellas es la práctica de asanas, ¿sí? Ejercitar el cuerpo para que el cuerpo esté saludable, para que esté armónico, para que podamos tener una relación saludable con él. Desde ahí también ciertos principios básicos de alimentación, de descanso, ¿sí? Pero más que nada el yoga, ahí podríamos decir que la Ayurveda también contribuye mucho a esa armonía con el cuerpo, ¿sí? En la alimentación más que nada. Pero el yoga específicamente es una tradición de enseñanza que nos ayuda a estar en armonía con nuestra mente. Entonces podemos pensar. En la mente tenemos pensamientos, emociones, ¿sí? Eh, percepciones también. Entonces es importante que podamos estar en armonía con eso que acontece en la mente. Para estar en armonía con los pensamientos está la meditación, que es una herramienta muy importante que vamos a practicar también en estas 4 clases, que ayuda a bajar el flujo de pensamientos, que ayuda a ubicarnos en ese rol de ser testigos de nuestra mente, ¿sí? Para no vernos tan identificados por lo que en ella acontece y que no nos vemos arrastrados por lo que en ella acontece. Luego tenemos las enseñanzas que vamos a ver en este curso, que es para que estemos en armonía con las emociones, ¿sí? Las emociones vamos a ver que se generan de acuerdo a una interpretación de un hecho, a una forma de ver un hecho, ¿sí? Ciertos pensamientos generan emociones, y las emociones podemos decir que las sentimos en el cuerpo, pero en realidad están generadas en la mente. Y más que nada la gran paleta de emociones que tenemos los seres humanos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo estas enseñanzas, que se llaman karma yoga, yoga de la acción, o una actitud ante la acción, ayudan a tener ese equilibrio emocional. También estas enseñanzas de yoga generan una forma determinada de relacionarnos con las demás personas. Por ejemplo, ahimsa, un valor que vamos a ver en la clase que viene, que es el no dañar, o el valor por la no violencia. Obviamente que si me
desenvuelvo en el mundo y me relaciono con las demás personas desde ese valor, voy a lograr mayor armonía en la relación con el otro, ¿sí? Y hoy vamos a ver un valor, Kshantihi, la amable aceptación, que me hace estar en armonía emocional con la vida, con los hechos, con los acontecimientos, específicamente con aquellos hechos que yo no controlo, sí que no puedo, no están bajo mi regulación o mi control. Entonces, el yoga tiene esa triple intención, que la armonía esté con uno mismo, las demás personas y el mundo. Y ahora vamos a desarrollar un poquito qué entendemos por emociones. ¿Mm? La emoción podemos entenderla como una energía física y mental que nos dispone para la acción. Es importante que podamos vincular la emoción con la acción. O podríamos decir que la emoción es una forma con la cual estoy en la acción. Voy a tener una acción diferente si estoy triste, si estoy contento, si estoy enojado, si estoy tranquilo. Voy a actuar de cierta forma si tengo la emoción de la compasión o la empatía en mi mente. Es una forma de estar en la acción, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que las emociones no son un error, están dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, como parte de un orden, ¿sí? Y tienen una función determinada. Entonces no podemos clasificar las emociones como positivas o negativas, todas tienen una función que cumplir, ¿sí? Lo importante es que esa emoción no esté desbordada para que yo no pierda el control sobre mi acción, ¿sí? Pero es importante que yo pueda transitar por todas las emociones sin intentar evitar alguna de ellas. ¿Mm? Entonces, hablamos en cuanto al manejo de las emociones de 3 pasos: reconocer, aceptar y expresar adecuadamente las emociones, ¿sí? O procesar adecuadamente las emociones. Entonces, el primer paso, que consiste en reconocer, es en saber nombrar la emoción que estoy sintiendo. Es un trabajo que hago primero conmigo mismo para después poder ver en el otro e inferir qué emoción está sintiendo. Pero lo hago primero conmigo, ¿sí? Tengo que poder reconocer y dar nombre, y tengo que poder decir que lo que siento en este momento es tristeza. No es cansancio. El cansancio es una consecuencia de la tristeza como emoción, pero puedo decir en este momento me siento triste por un acontecimiento, ¿sí? Por la pérdida de un ser querido, o porque algo que estaba anhelando mucho no se pudo dar, o porque tuve que cancelar un viaje o una actividad importante que tenía y me siento triste por eso. Pongo el nombre a la emoción, ¿sí? También puedo reconocer la gran paleta de emociones. En este momento siento enojo por esto que pasó. Me siento contento, siento alegría, ¿sí? Siento compasión por ver la necesidad del otro y la posibilidad de ayudar. Siento vergüenza o culpa porque hice algo que fue incorrecto y me di cuenta que cometí un error. Entonces fíjense que todas las emociones son válidas, siempre y cuando tengan un nivel de regulación. Pongamos un ejemplo. El enojo es válido siempre y cuando no se desborde, porque si el enojo se desborda me lleva a un ataque de ira donde pierdo totalmente el control de lo que digo y lo que hago, y puedo hacer acciones de las cuales después me arrepiento. ¿Sí? Puedo dañar a alguien con ese enojo desbordado. Pero no está mal que ante una injusticia se despierte cierto nivel de enojo para que yo pueda hablar con cierta fuerza, que pueda poner un límite, que pueda decir que no cuando es necesario, que pueda tomar distancia de una persona o de una relación cuando es necesario. El enojo es una emoción que es importante que esté, pero sin desbordarse. Pongamos como ejemplo el miedo. Cuando una persona tiene que hacer algo que no está habituada a hacer, es normal que sienta miedo. Ahora, lo importante es que ese miedo no se desborde, porque ya ahí pasaría a un bloqueo o un ataque de pánico, ¿sí? El miedo exacerbado e incontrolado es un ataque de pánico. Entonces yo puedo eh, compartir mis ideas en un equipo de trabajo con cierto temor, porque no estoy acostumbrado a hablar en público, pero tengo que buscar de qué forma ese temor no se hace tan grande que me impide desarrollarme en mi actividad laboral por ese temor a hablar en público, ¿sí? Ciertas emociones como que a veces tienen mala prensa, ¿no? Como la vergüenza o la culpa, y pareciera que no es bueno tener vergüenza o culpa. Bueno, si un familiar muy querido por mí hace algo que es incorrecto, es normal que me dé vergüenza lo que le está haciendo, o que yo me avergüence de una acción incorrecta.
Yo me avergüence de haber engañado a otra persona o haber mentido. La vergüenza, la culpa, es lo que me lleva a reflexionar ante un error. ¿Sí? Y así cualquier tipo de emoción. Entonces vemos que la emoción, el primer paso es darle nombre, reconocerla, validar cualquier emoción que estemos sintiendo. El solo hecho de nombrar hace que la emoción pierda fuerza, pierda intensidad y yo pueda actuar con esa emoción, pero sin perder la capacidad de regular mis acciones. ¿Sí? Podemos decir que la emoción tiene dos variables. Hay emociones que son agradables y emociones que son desagradables. No podemos decir positivas y negativas. No es agradable sentir miedo, no es agradable sentir enojo, no es agradable sentir tristeza, pero son emociones válidas, ¿sí? Es agradable sentir alegría, es agradable sentir calma, es agradable sentir compasión, empatía por otro, pero tenemos que ver que no regulamos que la emoción sea agradable o no, lo que sí podemos regular es su intensidad. Entonces, una emoción agradable en altísima intensidad como la alegría me puede llevar a la euforia y a decir y prometer cualquier cosa porque estoy en ese estado de máxima alegría y euforia y no puedo pensar con claridad. ¿Sí? Entonces no es bueno que esté exacerbada esa emoción de la alegría. Una exacerbación de la tristeza puede llevar a la persona a la depresión. Una exacerbación del enojo, de la ira, puede llevar a un ataque de ira que haga acciones que lastiman a otro. Entonces lo que sí tenemos que ver es cómo regulamos la intensidad que tiene esa emoción. Entonces el primer paso es, reconozco la emoción, le pongo nombre y al nombrarla ya baja su intensidad, ya la puedo ver. No me tomó la emoción. Puedo ver que me estoy empezando a enojar y puedo encontrar el motivo de por qué me estoy empezando a enojar. ¿Sí? Primer paso, ponerle nombre a la emoción, ¿sí? Saber que la emoción está dentro de un orden, por algo sigue estando en la fisiología humana. Es importante no intentar evitar ninguna emoción. Una persona que tiene salud emocional sabe vivir las diferentes emociones. Y saber que viene a cumplir una función. Tiene que cumplir esa emoción esa función, la emoción para que se vaya. Como la respiración. El aire entra, viene a cumplir la función de dar dióxido de carbono, de oxígeno, perdón. Cuando brinda oxígeno, el aire sale para llevar ese dióxido de carbono. La emoción viene, ¿sí? La tristeza viene, yo puedo tener la posibilidad en ese estado de tristeza de reflexionar sobre lo que aconteció, ¿sí? De hacer el duelo por eso que aconteció y me generó dolor, tristeza, aprender, crecer por eso que sucedió y salgo de esa emoción. Lo mismo el enojo. Viene el enojo ante una injusticia, puedo poner un límite, marco el terreno, no dejo que pasen por sobre mis valores y una vez que eso se resolvió y apliqué esa emoción, tiene que bajar. Entonces, tiene esa función. Viene a generar cierta actitud para la acción. Es una forma de estar en la acción y no tenemos que pensar que ciertas emociones son un error. Todas las emociones son válidas, todas las emociones pueden vivirse sin ningún tipo de conflicto, pero con esta regulación, sin que se desborden. Primer paso entonces, reconocer, poner nombre. Segundo paso, aceptar la emoción. Vamos a ver que el valor que vamos a hablar hoy, Shanti, es la aceptación. Yo acepto aquello sobre lo que no tengo control. Acepto aquello que no puedo manejar. Entonces, el aceptar es reconocer que yo no tengo control sobre la emoción. No es algo voluntario la emoción. ¿Sí? Yo no puedo proponerles ahora, les doy 5 segundos para que se enojen mucho. Si no hay un motivo para el enojo, no va a aparecer. Si no hay un motivo para la felicidad o para que se dé la tristeza, no va a aparecer. Es algo que surge automático. ¿Sí? Entonces, el segundo paso es aceptar a través de reconocer que yo no tengo control sobre la emoción que va a venir. La emoción no golpea la puerta ni pide permiso. Aparece. Si tengo esa posibilidad de mirar lo que pasa en la mente, de autoobservarme, me puedo ir dando cuenta de la emoción que está surgiendo y por qué, ¿sí? Pero sé que no tengo control sobre esa emoción que va a surgir, ¿sí? Podemos pensar que la emoción está vinculada. Una emoción agradable, placentera, es cuando mis necesidades están satisfechas, y una emoción
desagradable o incómoda es cuando esa necesidad no está atendida o satisfecha. Pero no tengo control sobre qué emociones van a venir a mi vida. Fíjense que en muchas familias, sin que sea algo intencional, cuando no hay una educación emocional madura, hay ciertas emociones que no son bien vistas o no son bienvenidas en esa familia. Y entonces algunas familias, pues si en esta familia la tristeza no es bienvenida, acá nadie está triste, siempre ponemos música y bailamos, pasa algo malo y enseguida lo transitamos y con la alegría salimos adelante. Es una emoción que no es validada. Si una personita nace, si un niño o una niña nace con esa prohibición de la tristeza, por ejemplo, va a ser una emoción que no está dentro de su repertorio, que no es validada. Entonces puede ser que de grande le cueste conectarse con esa emoción e intente evitarla, quiera evadirse de la tristeza. Y es una emoción que tiene que poder transitar porque tiene también cierta función, ¿sí? Y así podemos analizar nuestra propia vida, nuestra propia educación emocional, qué emociones en nuestra familia no eran bien recibidas, ¿sí? Otro puede decir, en mi familia no estaba permitido el enojo. Nadie se podía enojar. Antonio y Justicia se tragaban eso, sonreían, pero nadie se enojaba, ¿sí? Entonces puedo reconocer eso y ver que tengo que empezar a habilitar esas emociones. Reconocer, poner nombre y aceptar que no tengo control sobre esa emoción, que es una emoción que viene. Lo que sí puedo regular es la expresión de esa emoción. Eso es lo que llamamos regulación emocional, ¿sí? Expresar adecuadamente las emociones. Y acá vemos, una forma simple de entender es a través de los extremos, y cómo uno tiene que buscar, como siempre lo hace la mirada del yoga, un punto de equilibrio, ¿sí? En un extremo tenemos aquellas personas que pareciera que no tuvieran ningún control sobre su expresión emocional. Todo lo que sienten y piensan lo dicen, lo ponen en palabras y en acciones. Entonces, detrás de una supuesta transparencia, autenticidad, andan diciendo todo lo que sienten y todo lo que piensan a todo el mundo. Seguramente generando mucho daño, seguramente generando dificultad en las relaciones, porque no tengo por qué decirle al otro todo lo que siento y pienso si el otro no me pidió mi opinión o no me preguntó, no se abrió a eso. O quizás no sea el momento adecuado. No puedo vomitar las emociones, ¿sí? No puedo tener esa expresión desmedida de las emociones. ¿Por qué? Porque después las consecuencias no van a ser positivas. Después me voy a arrepentir de ese ataque de ira y decir todo lo que dije, ¿sí? Tengo que tener la posibilidad de encontrar ese punto medio de regulación en las emociones. El otro extremo son aquellas personas que no expresan para nada sus emociones y se tragan todo lo que sienten. Otro extremo también que no es saludable. Las primeras que vomitan las emociones se sienten bien porque liberan toda esa energía interna, pero tienen mucha dificultad en la relación con las demás personas. Son personas difíciles de tratar. Estas segundas que se tragan las emociones, quizás se llevan muy bien con los demás, porque siempre sonríen, pero internamente la pasan muy mal. Son aquellas personas que sufren y en muchos casos el cuerpo tiene enfermedades o desequilibrios por no poder expresar adecuadamente las emociones. Entonces, un punto medio es validar las emociones y darle una expresión adecuada, una expresión madura para que yo pueda expresar lo que siento, lo que pienso, pero teniendo en claro las consecuencias de mis acciones, con cierta regulación emocional, ¿sí? Eso lo hace una persona que va logrando equilibrio emocional, que va logrando madurez emocional. ¿Qué podemos entender por madurez emocional? ¿O qué características tiene una persona que es madura emocionalmente? ¿Sí? No es víctima de sus propias emociones. Puede aprender a convivir con las diferentes emociones, puede aceptar las emociones, expresarlas adecuadamente, entonces no es víctima de sus propias emociones. El enojo dura un rato, ¿sí? El miedo dura un rato, el tiempo que tenga que durar de acuerdo a la situación, pero no es víctima de sus propias emociones. En segundo lugar, una persona madura emocionalmente tiene una regulación en su conducta emocional para no hacer víctimas a otras personas de su desborde emocional. Y en tercer lugar, una persona madura emocionalmente
tampoco es víctima, ¿sí?, de las emociones de los demás, porque entiende que puede aceptar que la otra persona esté enojada, pero que la otra persona no tiene derecho en su enojo a agredirme o dañarme. Puedo poner un límite, puedo tomar distancia, poner un freno a esa conversación, ¿sí? Y no soy víctima del desborde emocional de otro. Entonces, una persona que tiene madurez emocional sabe convivir con las emociones, las puede expresar adecuadamente para estar en armonía él con sus propias emociones y con las demás personas en esa relación emocional. Esto no quiere decir que esa persona no tenga momentos en donde ese control se va, si hay un desborde emocional, pero puede enseguida reconocer, poner un freno, pedir perdón, ¿sí? Y contener de algún modo ese desborde que está viendo el mismo que está haciendo. Cuando, por ejemplo, una persona que tiene madurez emocional, si sabe que se está enojando y está empezando a hablar con una forma agresiva al otro, puede poner un freno, él mismo se puede poner el freno y decir que prefiere no hablar más porque está enojado y le va a decir cosas que pueden ser dolorosas, tiene esa posibilidad de regularse. Entonces, una forma de expresar adecuadamente las emociones es validarlas, expresarlas, pero no tengo el derecho de dañar a otra persona en mi expresión emocional. Una persona madura emocionalmente tiene como un valor importante en su vida el no dañar, o el dañar lo menos posible, ¿sí? Entonces, también vemos en cuanto a la madurez emocional, y vamos a ir terminando ya con esta introducción en cuanto a las emociones, que hay ciertos pasos que se dan en la madurez emocional que me permiten reconocer a dónde estoy. Lo primero que sucede en cuanto al desarrollo emocional es que la persona cree que la acción del otro es la que genera una emoción en ella misma. Es decir, que el otro tiene la posibilidad de hacerme enojar, que el otro tiene la posibilidad de hacerme poner triste, que el otro tiene la posibilidad de hacerme sentir culpable, ¿sí? Esa es una primera etapa en donde veo que hay algo de afuera que controla mi estado emocional. Yo me siento triste porque la otra persona no me llamó. Yo me siento triste porque la otra persona invitó a otras personas, me invitó a otros amigos y a mí no. Yo me siento triste porque la otra persona no me consideró como yo esperara que me considerara. Pienso que la acción del otro es la que genera ese estado, este ejemplo de tristeza, ¿sí? Cuando vamos creciendo emocionalmente, vemos que las acciones de las otras personas son disparadores, pero la tristeza es mía y me tengo que hacer cargo, ¿sí? A través de la interpretación de ese hecho, de la no aceptación de ese hecho, que generó esa tristeza, pero no puedo poner culpables afuera. Porque si yo pienso que los culpables de mis emociones están afuera, no tengo ningún tipo de control. Porque vamos a ver hoy en este valor de la amable aceptación es que yo no tengo control sobre la conducta de los demás. Si yo pienso que lo que hace el otro es lo que me causa a mí enojo o tristeza, voy a estar dependiendo emocionalmente de qué se le ocurra hacer hoy a esa persona conmigo. Cuando voy creciendo emocionalmente digo, bueno, pueden ser disparadores, ¿sí? Pero de la emoción me tengo que hacer cargo yo. Que la otra persona no me haya invitado no es un motivo para que yo sienta tristeza, ¿sí? Tengo que poder entender de dónde viene la situación, ciertas acciones, pero de la tristeza es una interpretación mía de ese hecho. Una persona madura tiene cierta aceptación de los hechos, sabe que no tiene control y que no está a mis manos que esa persona tomara una decisión u otra. Quizás yo puedo tener expectativa de cómo quiero que se comporte, pero la otra persona me puede sorprender. Entonces, los pasos que se van dando en la madurez emocional es, no está la causa de mi emoción afuera, está en mi respuesta. Y eso se ve en las personas que van madurando emocionalmente, cómo responden distintos a una persona inmadura. Pongamos el ejemplo de dos amigos o compañeros de trabajo que van a hacer un trámite al banco y tienen que esperar ahí 45 minutos o una hora. Y uno se la pasa enojado, rezongando, quejándose, lleno de enojo por esa situación, y el otro aprovecha para leer un libro mientras tiene que esperar esa hora en el banco. La situación es la misma, y esa misma experiencia desencadena dos emociones diferentes en las personas. Una, por la no aceptación, porque cree que tiene el control de todas las variables,
y cree que es injusto que no lo atiendan rápido, se enoja. La otra, donde ve que es normal, que si uno va a hacer un trámite puede ser que te atiendan en 10 minutos o en una hora, se llevó un libro y fue preparado para no enojarse y no sentir que pierde el tiempo mientras espera. Entonces, no es la situación en sí la que genera una emoción, sino es la respuesta interna que yo tengo a esos hechos. Por eso vemos en las enseñanzas del yoga que cuanto más capacidad tenemos de aceptar aquellos hechos que no podemos controlar, más tranquilidad y estabilidad emocional vamos a tener. ¿Sí? Y vamos a entrar entonces a la enseñanza del día de hoy, que son valores que están expuestos en este caso en un texto clásico de yoga, que es la Bhagavad Gita, ¿sí? En el capítulo 13, hay 7 versos en donde Krishna, el maestro, le enseña a su discípulo Arjuna cómo lograr la templanza interna, cómo lograr ecuanimidad, una mente tranquila, estable, ¿sí? No habla específicamente ahí de madurez emocional, pero es lo que entenderíamos hoy por madurez emocional. Entonces lo que vamos a hacer en estas 4 clases es ver 4 valores. El primero que vamos a ver hoy se llama Kshantihi. Kshantihi se traduce como la amable aceptación de las situaciones y conductas que no podemos cambiar. ¿Sí? Es aceptar amablemente aquello en lo cual yo no tengo control. Si hay algo que puedo controlar, lo cambio y ya está. ¿Sí? Entonces, esta amable aceptación de aquello que no pueda cambiar se da en distintas situaciones y conductas, y el primer ejercicio que tengo que poder hacer es esto que está aconteciendo. ¿Yo lo puedo cambiar o no? ¿Está bajo mi control o no? ¿Qué puedo cambiar de esto y qué no? ¿Sí? Y ahí podemos tener cosas que son más claras. Uno puede decir, bueno, yo sobre el clima no tengo ningún control. Hoy en día podríamos decir, bueno, pero hay una información meteorológica que me puede prever y puedo informarme, ¿sí? Si voy a hacer un evento, si tengo que encontrar por las dudas un lugar cubierto, pero no tengo nada de control sobre el clima. ¿Sí? Puedo planificar un montón de cosas y ese día puede haber mucho viento, puede llover, no está bajo mi control. Ahora sí hay ciertas cosas que yo puedo controlar. Lo llamamos el plan B, es eso. Bueno, ante cierto acontecimiento yo tengo una segunda opción. ¿Sí? Un ejemplo claro también de esto que puedo controlar y que no, y vamos a ver que siempre el yoga lleva a ese punto medio, donde no es que no puedo controlar nada ni tampoco lo puedo controlar todo. Si hablamos de los extremos, tenemos ciertas personas, ¿sí? Con un alto nivel de ego, de arrogancia, y se creen que son los que controlan el mundo, que controlan su vida, que controlan sus experiencias. ¿Sí? Entonces salen a la vida con una espada y un escudo para combatir y lograr todo lo que quieren, y el mundo tiene que responder solo a sus expectativas, y creen que son los artífices de su propio destino. ¿Sí? Es un extremo. Otro extremo son aquellas personas que dicen ya todo está predestinado, nada corre por mi voluntad, haga o no haga, esto va a acontecer igual, por lo tanto, no hay mucho que yo pueda hacer, hay una forma de resignación ante los hechos. Y vemos que en el yoga entendemos que hay puntos medios, ¿sí? Entonces, de toda situación yo tengo que evaluar qué controlo y qué no. Una persona le dan como diagnóstico una enfermedad, ¿no? Supónganse una enfermedad que genera inflamación articular, muscular, como puede ser la artritis o la fibromialgia. Hay un hecho que hay que aceptar, que es el diagnóstico, eso no lo puedo cambiar. Puedo entender que es algo desagradable, que no me lo esperaba, pero aconteció. Es un diagnóstico y está. Puede llevar más o menos tiempo aceptar ese hecho, pero es algo que yo no puedo controlar, que yo no puedo cambiar. ¿Sí? La no aceptación de ese hecho genera sufrimiento. El sufrimiento es la queja, el no poder aceptar la realidad, el no poder aceptar algo que está aconteciendo. Entonces, ante ese diagnóstico, ¿qué no puedo controlar? ¿Qué no tengo control? Que esa enfermedad esté hoy en mi cuerpo. Ahora, no puedo pensar que no hay nada para hacer. Hay mucho para hacer que quizás no haga que esa enfermedad se vaya, pero sí que disminuya mucho los síntomas. Hoy en día sabemos que para cualquier enfermedad articular o muscular, una dieta alcalina saca la acidez del medio interno y ayuda a aliviar los dolores.
el ejercicio físico aeróbico, las posturas de yoga con los estiramientos, la práctica de ejercicio de respiración, meditación, dan cierta calma al sistema nervioso para que todos esos síntomas de esa enfermedad osteoarticular pueda disminuir. Algo puedo hacer, ¿sí? Siempre tengo que encontrar esas situaciones de qué está bajo mi control y qué no, ¿sí? Y saber que convivo con ese punto medio, en donde hay ciertas cosas que están dadas y otras que están bajo mi voluntad. En yoga se habla de 3 factores, ¿no? que tenemos que aceptar en cada momento presente. O cómo hacemos para lograr cierto éxito en nuestra vida. Considerar 3 factores. Primero, que se llama Daivan o Prarabdha Karma, que es ciertas cosas que ya están predestinadas, que van a acontecer. Yo las elija o no, van a estar, ¿sí? Nadie elige tener ciertas experiencias en la infancia que marcan a esa persona, ¿sí? Nadie elige la familia donde van a nacer. Nadie elige si se va a enfermar o no. Nadie elige si va a tener ciertas necesidades económicas o no en la vida. Son cosas que suceden, están ya predestinadas. Luego tenemos otro factor que se llama prayatna, que es el esfuerzo, es la voluntad. Yo puedo hacer algo para contrarrestar ese destino que tengo, ¿sí? Eso que acontece en mi vida. Puedo hacer algo, por algo tengo lo que se llama libre albedrío, la capacidad de elegir. Si yo tengo una predisposición genética para cierta enfermedad y esa enfermedad es diagnosticada, puedo hacer un esfuerzo en ciertos cambios de hábito de vida para que esa enfermedad no tenga tantos síntomas, por ejemplo. Y luego el tercer factor es kala, que es el tiempo. A veces las cosas suceden a la velocidad que nosotros deseamos que sucedan, a veces suceden más rápido, para bien o para mal, y a veces suceden más lento, para bien y para mal. Ese es un factor que tampoco controlamos. Fíjense entonces, Daivan, el destino, no lo controlo. Kala, el tiempo, la velocidad en la cual van a acontecer esos hechos, no lo controlo, pero sí tengo voluntad, tengo libre albedrío. Primero, para aceptar aquellos hechos que no puedo controlar, y segundo, para hacer acciones que contrarresten esos síntomas. Cuando hablamos de Kshantihi, de la amable aceptación, trayéndolo al campo del equilibrio emocional, vemos que hay mucha dificultad en la estabilidad emocional en la relación con las demás personas. Tenemos una gran dificultad, ¿sí?, de aceptar al otro tal cual es. Parece que internamente hay una idea de que sería bueno que todos piensen como yo, de que todos sientan como yo, de que todos vean la vida de la misma forma en la que la veo yo. Y así es como elijo a los amigos. Generalmente uno elige amistades por afinidad, ¿sí? Pero vemos que es saludable y es natural la diversidad. En eso consiste la vida. Vemos que hay una diversidad en la humanidad y eso es lo que enriquece la vida. Entonces, tenemos como 2 opciones también, ¿no? Una es creer que yo tengo la razón de cómo hay que ver la vida, de lo que hay que pensar, lo que hay que sentir, y salgo al mundo de buena o mala manera a intentar convencer a los demás de que están equivocados y que tienen que empezar a ver la vida como la veo yo, que tienen que parecerse a mí. Esa es una visión, ¿sí? Pasarme la vida intentando convencer a los demás para que piensen de la misma forma que veo yo. Es válido poder hacerlo. Seguramente al poco tiempo nos damos cuenta de que es un ideal imposible. Y a veces si lo logro a base de manipulación, vergüenza, culpa, y no es saludable también hacerlo. Otra opción, que es la que propone el yoga, es entender que esa diversidad es natural, siempre estuvo y va a estar, y por lo tanto es saludable para mí y para los demás que tenga cada vez mayor capacidad de aceptación de las diferencias, de aceptar al otro tal cual es. Y esta aceptación del otro tal cual es no implica que tenga que estar de acuerdo en todo con el otro, pero sí que pueda respetar su punto de vista para que él respete el mío, que yo le pueda dar la libertad al otro para que sea como es y él me dé la libertad a mí.
entendiendo que esa libertad individual tiene que estar en un marco de una vida en sociedad, de respeto. Cuando hablamos de valores en yoga, valores humanos universales, hablamos de valores de sentido común que están en el corazón de todas las personas. ¿Sí? El valor por el respeto al otro, el valor por la posibilidad de que tenga la libertad de elegir, dentro de un contexto en donde las acciones del otro no pasen por sobre mis valores y mis acciones tampoco pasen por sobre el valor del otro. Un ejemplo muy claro es ahimsa, el no dañar. Puedo expresarme en la vida con total libertad siempre y cuando no genere un daño a los demás. Y lo mismo espero yo del otro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de amable aceptación, no es una actitud pasiva o de resignación, sino de saber las reglas del juego de la vida, las reglas de las relaciones, es saber que siempre va a haber diversidad. Y cuanto más rápido acepte esa diversidad como algo natural, que hoy en la meditación lo vamos a ejercitar, ver que dentro de un orden natural hay diversidad en la naturaleza, por lo tanto también hay diversidad en la naturaleza humana. Cuanto más rápido entienda que esa diversidad enriquece la vida y la pueda aceptar, menos conflicto voy a tener en la relación con los demás. Kshanti, la amable aceptación, ¿sí? Es abandonar las expectativas y exigencias de que las personas tengan que cambiar para que yo pueda estar en armonía con ellas en la relación. Kshanti, la amable aceptación, es poder disfrutar de las situaciones y personas tal cual son y salir de esa idea de cómo creo yo que deberían ser las cosas. Empezar a poder discernir continuamente qué controlo y qué no controlo en mi vida. Y ahí podemos preguntarnos, ¿tengo control sobre la conducta de otra persona? Es muy poco lo que puedo controlar. Primero, imagínense que tenemos, ¿no?, un familiar o un amigo, un ser muy querido que tiene una conducta con la cual se daña su salud. Fuma en exceso o toma alcohol en exceso. Mi intención es que esa persona cambie su conducta porque se está lastimando. Entonces yo puedo acercarme y de manera amable expresar lo que siento ante esa situación, el dolor que me genera esa actitud que tiene, expresar mi posibilidad o mis ganas de acompañar, de ayudar en lo que pueda, pero de ahí en más, el que tiene que cambiar esa conducta es el otro. No puedo yo poner mi voluntad dentro del cuerpo y la mente del otro para que cambie ese hábito. ¿Sí? Entonces, por más deseo que yo tenga de que el otro cambie una conducta, no está en mis manos que eso suceda. Por lo tanto, esta amable aceptación parte de saber a dónde tengo control y dónde no. No tengo control sobre la conducta de los demás, pero sí tengo control, siempre y cuando lo desarrolle, ¿sí? Y cierta maestría sobre mi mente, sobre mi respuesta emocional, para generar una relación de armonía con los demás. Sí puedo desarrollar la capacidad, es un valor que se tiene que desarrollar, la capacidad de aceptar cada vez más las diferencias. Podemos tener ejemplos de grandes maestros en la humanidad que tenían una empatía enorme, una gran capacidad de aceptar la gran diversidad humana. Bueno, uno tiene que ir desarrollando eso para tener mayor armonía conmigo mismo y con los demás. No solo con los demás, sino que también que cada vez me duela menos la diferencia con el otro. Que cada vez pueda vincularme con personas que sean diferentes a mí sin que me genere dolor emocional. Entonces el control está en el trabajo interno, no en el afuera. Vamos a ver un poquito ahora cómo cuando no tengo esta capacidad de aceptar a las personas tal cual son, sufro. Y sufro en esta triple relación que hablamos, que yoga busca armonía, con los demás, conmigo mismo y con los hechos. ¿Sí? Cuanto más capacidad tengo de aceptar a los demás, de aceptarme a mí mismo y de aceptar aquellos hechos que no puedo controlar, ¿sí?, voy a poder estar con mayor armonía emocional en esa triple relación. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento con las demás personas por no aceptarlas tal cual son, vemos que generalmente se da porque solemos poner expectativas desmedidas en el comportamiento del otro. Y generalmente eso sucede con más fuerza cuando son personas cercanas y que queremos mucho. Tenemos una expectativa muy grande de cómo queremos que se comporten nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos.
¿sí? Entonces vemos que ponemos unas expectativas muy altas de un comportamiento sobre el cual no tenemos control. Esto nos pasa mucho, ¿no? A los padres, con el papá, la mamá, con los hijos. Uno va educando al hijo, tiene expectativa de cierto comportamiento, pero vemos que en una misma familia hay 3, 4 hermanos, ¿sí? Y uno de ellos sale con conductas muy desordenadas en lo emocional, ¿sí? O agresivas, o que no tienen mucho que ver con la educación que le dieron los padres, y luego demuestra que uno no tiene total control sobre la conducta de esa persona que ella misma educó y acompañó en su crecimiento. ¿Sí? Entonces, estas expectativas desmedidas del comportamiento del otro generan sufrimiento. Una frase que dijo el maestro Swami Dayananda, su maestro de Vedanta, que es muy clara en cuanto a esto, dice que las personas pueden sorprendernos, pero no deberían desilusionarnos. La desilusión es algo interno. Me desilusiono porque yo tenía una expectativa X y la persona estuvo por debajo de esa expectativa y me desilusionó. Ahora, yo tengo una expectativa y es claro que la voy a tener. Yo tengo una persona que quiero, un amigo, y espero que tenga cierta respuesta, y cuando no tiene, me puede sorprender esa conducta que tuvo. Pero no le puedo decir al otro, me desilusionaste. La desilusión es un problema mío, por la expectativa que yo puse desmedida sobre la conducta de esa persona. ¿Sí? Luego, en la relación o el sufrimiento que tengo conmigo mismo suele darse cuando me pongo expectativas desmedidas, por ejemplo, de los talentos que tengo. ¿Sí? Entonces, me exijo demasiado en un área de trabajo, de desarrollo, en donde no tengo talento y voy a sufrir siempre porque los resultados van a estar siempre por debajo de esa expectativa desmedida que tengo, porque no tengo la humildad de reconocer que voy a tener ciertos dones y talentos, pero también ciertas limitaciones. Entonces, una persona que le gusta mucho la música, cantar y tocar la guitarra, ¿sí? Pero no tiene un don natural para eso, y tiene una expectativa personal de ser un profesional de la música y vivir de eso, va a tener mucho sufrimiento porque no va a poder aceptar la realidad de que quizás puede disfrutar de tocar la guitarra y cantar, nadie lo puede privar de eso, pero quizás no tenga el don y talento natural que otras personas sí tienen para ser un profesional de la música. ¿Mm? También sufrimos a veces con nosotros mismos cuando estamos desvinculados de la etapa de la vida en la que estamos viviendo y no aceptamos que hay ciertas cosas que es más fácil que sucedan de acuerdo a la etapa de la vida en la cual voy transitando. ¿Sí? Imagínense que una persona desde temprana edad le gustó mucho hacer deporte y entonces en la adolescencia entrena para correr triatlón, que es un deporte que requiere mucho tiempo de entrenamiento. Hay que entrenar en bicicleta, nadando y corriendo a pie. Bueno, eso lo puede sostener mientras es joven, porque vive con sus padres, estudia, no tiene horas de trabajo, entonces puede sostener quizás su estudio secundario con la disciplina de triatlón. Ya si esa persona va a estudiar a la universidad, es un poco más difícil que pueda sostener esa expectativa de tener un alto rendimiento en el triatlón y también en el estudio. Ahora, cuando esa persona decide o pasa una etapa de la vida en donde empieza a trabajar, forma una familia, tiene hijos, va a sufrir mucho si sigue teniendo esa expectativa de querer ser exitoso y tener un alto rendimiento en triatlón mientras tiene que sostener todas estas cuestiones también. Entonces ahí se desvincula un poco, ¿sí? La etapa de la vida que está transitando la persona, las responsabilidades que tiene con este deseo, ¿no? Queda desvinculado esa idea de poder sostener ese alto rendimiento en una actividad deportiva y al mismo tiempo ser exitoso también en otras, y eso genera sufrimiento. También en la relación con uno mismo se genera sufrimiento cuando, por ejemplo, tenemos expectativas equivocadas en lo que esperamos del otro en una determinada relación. Es esa persona que dice, mi jefe no es comprensivo conmigo, mi jefe no es empático conmigo, mi jefe no me escucha, como si me escucha un amigo, como si me escucha mi pareja, o mi padre o mi madre. Bueno, ahí hay una expectativa desvinculada del rol. No hay algo implícito que diga que el jefe en tu trabajo tenga que tener esa relación estrecha de amistad, de empatía, de comprensión. Soy yo el que me estoy equivocando y pongo una expectativa equivocada en el otro. ¿Sí? Ojalá, y es bueno que pueda tener una relación en armonía con mi jefe en el trabajo,
Pero soy yo el que me estoy equivocando si pienso que mi jefe tiene que tener la misma comprensión que tiene mi pareja conmigo. Y vamos a cerrar con este tema, que es el tercero, que son cómo sufro cuando no logro aceptar los hechos del mundo. Para estar en armonía con el mundo, tengo que poder aceptar aquellos hechos que no están en mis manos cambiar, aquellos hechos sobre los cuales no tengo control. Y ahí es importante, acá vamos a poner una enseñanza en Bhagavad Gita, de observar, no es algo a creer, sino de observar y analizar en nuestra vida a dónde tenemos control y a dónde no. Entonces, una enseñanza que le da Krishna a Arjuna en cuanto a la acción, ¿sí? Cuento brevemente el contexto. Arjuna tiene que tomar una decisión, es un guerrero, un kshatriya, un soldado, tiene que combatir, y del otro, del bando enemigo, hay personas que él quiere, que aprecia, y tiene una confusión si tiene que pelear, no pelear, qué hace. Entonces Krishna le enseña, le da un conocimiento en relación a la acción, y le ayuda a ver a su discípulo Arjuna. Fíjense que no le transmite una creencia, sino que le muestra algo para que él pueda observarlo en su propia vida. Y le dice, un verso de la Bhagavad Gita dice esto: tienes elección sobre la acción, pero nunca sobre sus resultados. No te creas no te creas el dador de los frutos de las acciones, y que este conocimiento no te lleve a la inacción. Son 4 enseñanzas. Vamos a desglosarlas. La primera, dice, no te creas que tenés control, dice, tu control solo está en la acción. Perfecto, ahí puedo decir, sí, es cierto. Yo no soy un perro que está gobernado por impulsos. Tengo libre albedrío, tengo la capacidad de elegir, tengo la capacidad de decir, esto no lo hago, por más de que tenga ganas. ¿Sí? Puedo tener esa maestría, puedo regular mi acción. Puedo decir, lo hago, no lo hago, o lo hago de manera diferente. Puedo elegir. ¿Sí? Ahora, siempre elijo, que acá vinculamos a lo emocional. Toda persona que está con un desborde emocional pierde su libre albedrío, pierde la capacidad de elegir. ¿Sí? Una persona que está totalmente desbordada por el enojo no tiene control sobre sus acciones, pierde el control, pierde el freno inhibitorio que está en la zona frontal del cerebro, que es lo que le dice, esto no lo hagas porque no es correcto. Por más de que tu cuerpo te pida hacerlo, no lo hagas, no es correcto. Frená. Pierde esa capacidad. ¿Sí? Una persona que está totalmente desbordada por el miedo, por más de que tenga ganas de moverse, su cuerpo se congela, se bloquea. Un ataque de pánico es eso. ¿Sí? Entonces vemos que el desborde emocional nos quita la libertad de elegir. No tengo libre albedrío cuando estoy desbordado emocionalmente. Ahora, si tengo cierta regulación emocional, tengo la capacidad de elegir mis acciones. Puedo hacer, no hacer o hacer diferente. Primer punto. Segundo, dice, no creas que que tenés derecho o que sos el actor de los frutos de tus acciones. Uno tiene la capacidad de elegir, pero uno no elige qué es lo que le va a pasar en la vida. Pensémoslo solo un minuto. Si tuviéramos la capacidad de elegir qué es lo que nos va a suceder en la vida, nunca nos enfermaríamos, nunca tendríamos una experiencia dolorosa, siempre lograríamos conquistar todos los deseos y nuestra vida estaría a pedir de boca. Seríamos totalmente exitosos haciendo siempre lo que queremos. Entonces vemos de manera clara que no tenemos control sobre lo que nos va a suceder. Sí puedo regular mi respuesta a eso que sucede, pero yo no elijo. Vayamos a la infancia. Nadie elige la familia en la que van a nacer. Nadie eligió a sus padres. Nadie eligió tener esas experiencias dolorosas de la infancia que generaron trauma, por ejemplo. Nadie eligió nacer en una familia con buenos recursos económicos o en la pobreza. Nadie elige el lugar del mundo donde va a nacer. Acontecen esas cosas y ahí no tengo control. ¿Sí? El tercer punto dice, no te creas que sos el dador de los resultados de las acciones. Le dice, Arjuna, no seas arrogante. No creas que lo que todo te sucede en la vida es por mérito propio. No, porque hay un montón de variables que vos no controlás, que no manejás. Algo de esfuerzo hiciste, pero hay un montón de resultados que vienen sin que vos hagas mucho. ¿Sí? 2 personas hacen el mismo esfuerzo, una logra el objetivo y el otro no. Entonces ahí uno puede decir, qué injusta que es la vida. Yo hice el mismo esfuerzo que mi hermano y él logró mucho más. Bueno, porque no hay control sobre lo que va
a suceder. No tengo control sobre esas experiencias. Entonces no puedo creerme yo el artífice de mi propio destino, porque si me pongo esa mochila en la espalda, cada vez que las cosas me van bien, me creo exitoso, y cuando las cosas no salen como yo lo esperaba, me siento un fracasado. Y la vida sube y baja porque tengo en mi espalda esa carga de decir que todo depende de mí. No todo depende de mí. Parte sí, porque tengo voluntad, hay esfuerzo, libre albedrío, pero hay un montón de variables que yo no conozco ni controlo, que hacen que las cosas sucedan a veces como yo lo deseo, a veces como no lo deseo, a veces como yo lo deseo, pero tarda mucho tiempo, a veces vienen rápido, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hacemos un esfuerzo y la vida enseguida nos da un resultado? Y decimos, la verdad que yo esto pensé que se iba a dar en 5 años y en un año aconteció. Y el esfuerzo fue el mismo. O a veces puedo decir, la verdad que hace mucho tiempo que vengo trabajando en esto. Yo esperaba un resultado mucho más temprano y la verdad que se está demorando mucho y hago el mismo esfuerzo, ¿sí? Y el cuarto punto de esta enseñanza le dice que este conocimiento, Arjuna, no te lleve a ser una persona pasiva. Como yo no tengo el control sobre la acción, no hago nada. Me quedo en el sillón esperando que la vida acontezca y que me pase por encima. No, sos una persona de acción. Tenés que actuar. Pero actúa dentro de lo que se llama el Dharma, dentro de una estructura de valores con la cual seas una persona que aporta a la comunidad en la que vivís, seas una persona que contribuya al mundo en el que vivís, ¿sí? Ponemos un ejemplo para entender esta cuestión de cómo tengo control sobre la acción, pero no sobre sus resultados. Un ejemplo muy simple que también suele darse en la enseñanza. Una persona tiene que cruzar la avenida para tomar el colectivo e ir al trabajo. Entonces está en sus manos organizar el día. Pone el despertador, se da una ducha, desayuna y arranca como todos los días para cruzar la avenida a tomar el colectivo para llegar al trabajo a las 7 de la mañana. ¿Qué está en sus manos? La acción, lo que puede hacer. Ahora el resultado de esa acción puede ser de 4 tipos. Y esto es una clasificación muy simple de cómo podemos entender lo que sucede en nuestra vida. El resultado puede estar acorde a lo esperado, es decir, cuando la realidad y mi expectativa están a un mismo nivel, sucede lo que espero. Otra posibilidad es que la vida me dé un poco más de lo que yo esperaba, ¿sí? Más de lo esperado, y en esas dos primeras opciones me digo, tuve éxito, logré lo que esperaba, o tuve mucho éxito, logré más de lo que esperaba. Pero no tenemos que olvidarnos de estas otras dos opciones, que una es menos de lo esperado. No me siento exitoso, fue un fracaso, aconteció menos de lo esperado. O la cuarta opción es, sucedió algo totalmente imprevisto, opuesto a lo esperado. En este ejemplo de la persona que va a cruzar el colectivo, ¿qué sería? Cuando se da lo que le espera, es cruza, el colectivo llega a horario, llega a su trabajo y no hay problema. Como eso sucede habitualmente, se da por sentado que tiene que ser así. Y se olvidan de las otras opciones. Puede ser también que esa persona va a cruzar la avenida, se cruza con un amigo que venía en el auto, un compañero de trabajo, lo lleva en auto, llega más temprano y pasando un buen rato conversando con su amigo, más de lo esperado. Menos de lo esperado que sería, cruza la calle, el colectivo se rompe, llega 40 minutos tarde y le genera una complicación ya desde el comienzo del día, llegando tarde al trabajo, menos de lo esperado. Lo opuesto que sería un imprevisto, un accidente. La persona todos los días cruzaba la avenida durante 15 años para tomar el taxi. Bueno, un día no vio la moto que venía a mucha velocidad y termina en el hospital, lo opuesto a lo esperado. Este ejemplo nos muestra cómo en la vida todo el tiempo sucede eso. Yo puedo regular mi acción, pero tengo que aceptar que esos 4 resultados siempre son posibles. Y yo no soy ni mejor ni peor porque me suceda una cosa u otra. A todas las personas les suceden esos 4 resultados. Ahora, hay algunos, esto voy terminando, que se creen exitosos porque pasa lo que pasa, siempre lo tiran para su favor. No, esto es lo que yo esperaba que sucediera. Sí, me esperaba esto. No, quizá esperaba mucho más, sucedió algo por debajo de lo esperado, pero él, sin embargo, dice, no, sí, tenía previsto que podía pasar esto. Se da esa sensación, pero en realidad lo que aconteció era algo que era no esperado, ¿sí? O no por debajo de lo esperado. De esta manera vemos que el valor amable aceptación es más que nada para que tengamos la posibilidad de abrazar estos 4 resultados todo el tiempo. Y cuando las cosas no salen como lo esperamos, no es resignarse, sino es, bueno, puedo aprender. ¿Qué puedo modificar para cambiar ese resultado? ¿Qué no? ¿Sí? Puedo aprender de esa experiencia.
Cuando sucede lo que yo espero o más, tampoco me da una sensación de creérmela, porque digo, bueno, yo hice lo mismo de siempre y esto aconteció, se dio. Una persona humilde, madura emocionalmente, sabe que cuando sucede lo esperado o más de lo esperado, menos de lo esperado lo opuesto, no depende de él, sí depende de su acción. Entonces no está condicionado emocionalmente por los resultados. No es que no tenga expectativas para la acción, tiene expectativas. La persona monta un negocio y espera que le vaya bien. No le da lo mismo que le vaya bien o que no, pero sabe que ese negocio puede funcionar o no, puede funcionar a corto, mediano o largo plazo, puede ser que no funcione, y esas posibilidades están, ¿sí? Y uno puede transitar en la vida actuando, aceptando esas diferentes variables. Ahora lo que voy a hacer es invitarlos a que hagamos una meditación en donde podamos contemplar internamente sobre este valor de la amable aceptación. Y después al final, si quieren, podemos hacer preguntas. Yo voy a pausar el video para que en la grabación queden separadas la clase teórica de la meditación.